Nuevamente con ustedes compartiendo vida. Es para mí un gozo muy grande poder tener el privilegio de predicar la palabra de Dios y llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, a través de este medio, para traer un mensaje que produce vida. Hoy quiero compartir algo que yo lo he titulado Una crisis de fe. Creo que en este tiempo hay una crisis de fe porque no se trata de simplemente creer, se trata de ser coherentes entre lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos. Y cuando nosotros decimos que creemos en Dios, entonces debemos obedecer la palabra de Dios. Y si obedecemos la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica, por obra. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la única que transforma la vida del hombre. Que la palabra de Dios es la única que nos garantiza una vida de bendición, una vida próspera, una vida abundante. Fuera de la palabra de Dios, fuera de Dios, no hay bendición. Así que la palabra de Dios es lo único que puede transformar la vida del hombre y es lo único que nos puede llevar cada día a ser mejores. Si nosotros hoy como padres, como esposos, como simplemente ciudadanos, queremos que cada día nos vaya mejor y a nuestras generaciones mucho mejor, tenemos entonces que poner en práctica la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Y hoy yo puedo decir que veo una crisis de fe porque podemos ver a mucha gente que se congrega en un templo. Por eso no quiere decir que sea cristiano, porque vuelvo a decirlo, cuando una persona dice ser cristiana, tiene que ser coherente entre lo que cree, lo que es y lo que hace. Y muchas veces nosotros vemos gente que dice ser cristiana, que sus frutos no son de cristianos. La misma Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es claro cuando uno puede ver esto. Un hijo de Dios obedece la palabra de Dios, vive la palabra de Dios y la pone por obra cada día. ¿Por qué puedo hablar de una crisis? Porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, que la palabra de Dios esté grabada en nuestra vida, esté siendo en nosotros cada día nuestra carta de navegación. Y dice, y las repetirás a tus hijos. O sea que la palabra de Dios es el modelo de vida. La palabra de Dios es la carta de navegación, la carta diaria, es la bitácora para nosotros. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es algo que Dios le estaba diciendo a su pueblo, nos habla a nosotros de un diario vivir. Y podemos ver esto. Creo que mucha gente en esta época de pandemia, como no se congregaron en un templo, resulta que mucha gente su fe ha menguado. Y aún al día de hoy mucha gente no ha regresado ni siquiera a los templos. Y no es porque no haya oportunidad, sí hay la oportunidad de acercarnos a un templo, pero el caso es que muchos se enfriaron, su fe se apagó. Pero lo que sucede es esto: cuando yo creo en Dios, eso es vida en mí. Dice que yo debo compartirla, repetirla, vivirla y compartirla a mis hijos. Dice que estando en mi casa, al acostarme, al levantarme, cuando voy en el camino, o sea, cuando voy conduciendo, vaya, venga, yo tengo que hablar de la palabra de Dios. Pero no es solamente decir esto, dice la Biblia, sino que mi vida hable de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mí cada día. Así que creo que hay una crisis muy grande porque las generaciones, las nuevas generaciones que se están levantando no conocen la palabra de Dios, no viven la palabra de Dios, no practican la palabra de Dios porque no es una práctica diaria, no es un modo de vida en los hogares cristianos, sino que parece que fuera que el domingo
estar en una reunión o simplemente hacer o celebrar una reunión en el templo, eso es ser cristiano. No, así no es. Eso sí trae una profunda crisis. ¿Por qué? Porque los hijos y las nuevas generaciones que se levantan con la idea de que ser cristiano es ir a un templo. Ser cristiano es tener una comunión plena con Dios todos los días, donde vivimos la palabra de Dios. Así que Dios le está diciendo a su pueblo, y estas palabras, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que los hijos y las personas estén viendo cada día la palabra de Dios. Aún yo encuentro esto, que el temor de Dios es lo que va a garantizar a los hombres que tengan una vida de bendición, una vida de éxito, una vida donde progresan cada día. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios viene a mi vida, esa palabra de Dios produce resultados, y la palabra de Dios es vida. Así que cuando yo me propongo enseñar la palabra de Dios a mis hijos, a los discípulos, a la iglesia, sus vidas van a ser prósperas. Pero cuando las personas se están levantando y la palabra no está siendo el fundamento de sus vidas, no van a ser personas prósperas, no van a ser personas de éxito. Porque la prosperidad y el éxito no se basa en que una persona tenga dinero o no. La prosperidad es la gracia de Dios cada día en nuestras vidas. Dice así Mateo 28, versículo 20. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo capítulo 28? Desde el versículo 19 en adelante. Esto es algo grande cuando dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es algo que nosotros tenemos que preocuparnos cada día. Enseñar con nuestra vida que guardemos los preceptos, que guardemos la palabra de Dios para que nos vaya bien, para que a nuestras generaciones les vaya bien. Y ahí es donde yo les hablo de la crisis. ¿Por qué les puedo hablar de esto? Porque hoy muchas personas empiezan a crecer y a determinada edad se apartan de la iglesia, del templo. No quieren venir al templo, o no quieren escuchar de las cosas de Dios, pero resulta que es que nunca ha estado la palabra de Dios grabada en sus vidas. ¿Por qué le digo esto? La fe en Dios es lo que va a garantizar que en todas las épocas de la vida, en todas las edades, mi vida vaya adelante y que mi vida permanezca en Dios y en todo me vaya bien. Josué, el libro de Josué es un libro que es una bendición para nosotros los cristianos, porque Dios le habla a Josué de cómo iba a entregar la heredad que él le había prometido al pueblo de Israel. Y Dios le comisiona a Josué para que entregue esas tierras, esa heredad, y le hace una recomendación muy clara a Josué. Le dice en el capítulo 1, el versículo 8, le dice de esta forma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Dios le dice que nunca se aparte ese libro, o sea, el libro de la ley, la palabra de Dios, de su mente, de su boca y de su corazón, para que prospere en todas las cosas. Vuelvo a decirle, hay una crisis de fe, porque mucha gente que se está levantando hoy
en su boca no tiene la palabra de Dios, en su mente no tiene la palabra de Dios y mucho menos en su corazón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hoy que blasfema contra Dios y aún se congregan en un templo. Uno encuentra que hoy muchos están levantando una generación de gente que blasfema. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, blasfema. Hoy se están levantando generaciones blasfemas, generaciones crueles. Eso dice la Biblia. Generaciones que son murmuradores, detractores. ¿Y quiénes los están levantando así? Aquellas personas que muchas veces se congregan en un templo, pero que la palabra de Dios no está en su mente, no está en su corazón y no la practican, mucho menos la enseñan a sus hijos. Así que hay una crisis de fe. Yo quiero hoy llamar la atención con esto. Lo único que nos puede llevar cada día hacia adelante y ser personas prósperas y bendecidas es que la palabra de Dios sea una realidad en mi mente, en mi corazón y en mi boca cada día de mi vida, que yo pueda vivir la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 9, dice así: mira que te mando, le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Tremendo estos principios de vida que Dios le encarga a Josué. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Cada día permanece en la palabra de Dios y vas a ver que yo voy a estar contigo, que en todo lo que emprenda vas a prosperar, que cada día vas a ir adelante. Esto es algo grandioso, algo maravilloso que Dios le da como secreto a Josué. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿estás seguro de cumplir o que estás cumpliendo en tu vida con los preceptos de Dios? Vamos a hacer esta pregunta así: ¿estás seguro que tus hijos, tus nietos, tus generaciones amarán y servirán a Dios? Porque si no estás seguro que tus generaciones amen a Dios y sirvan a Dios, hay una grave crisis. Porque aunque tú les dejes los mejores títulos a tus hijos para colgarlos en la pared, porque una persona que tenga un título hoy no es garantía que tenga una vida bendecida. Hay gente llena de títulos que es lo único que tienen, pero son miserables. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera alcanzan a producir para sostener a su familia, porque la bendición de Dios no está en sus vidas, porque no viven la palabra de Dios. Hay que ser cumplidores de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fiel. Y dice que cuando nosotros somos temerosos de Dios, vivimos la palabra de Dios, todo lo que tocar en nuestras manos será bendito. Y dice Josué que en todo lo que emprendas te irá bien. Así que hay una grave crisis de fe. La persona, porque dice que cree en Dios y que aún se congrega en un templo, no quiere decir que es una persona de fe. Esa es una persona religiosa que simplemente se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Pero yo quiero decirte esto: debemos estar seguros que nosotros creemos a Dios, el temor de Dios está en nuestros corazones y vivimos cada día para agradar a Dios, porque la palabra de Dios es una realidad en nosotros. Así que cuando nosotros vivimos esto, vamos a ver resultados en nuestras vidas. Yo les decía, ¿estás seguro que tus hijos, cuando no estés, o tus hijos apenas crezcan, vayan a la universidad, trabajen, se casen, van a amar a Dios y van a servir a Dios? ¿Sabe que de esto es algo que nos tiene que preocupar todos los días? Porque la bendición no es simplemente que una persona tenga cartones. La bendición no es simplemente que una persona tenga 4 paredes. La bendición no es simplemente que una persona consiga un medio de transporte. La bendición de Dios
es que cada día nuestras generaciones amen y sirvan a Dios. En Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, aquella generación toda murió, la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y en el versículo 11, al comenzar, hay un subtítulo en la Reina Valera 1960 que dice: apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después, dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dice el versículo 12, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. O sea, Dios los había bendecido, los había hecho libre, y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que les despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Digamos que esa es la debacle del pueblo: haber dejado a Dios, haberse apartado de Dios, haber desobedecido la palabra de Dios. Y creo que esto es lo más grave que le puede suceder a un ser humano. Y lo que me preocupa es eso, que hoy hay mucha gente religiosa que simplemente se congrega en un templo, pero su vida no habla de una persona que teme a Dios y que vive la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está llena de principios, y los principios nos dejan ver que nosotros tenemos que ser santos, que tenemos que ser íntegros, que tenemos que vivir una vida piadosa, que tenemos que ser generosos, que tenemos que cumplir los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y hoy podemos ver muchas personas que simplemente viven lo que les conviene, lo que ellos quieren, y que muchas veces lo que están es contaminando a sus generaciones con su propia lengua. A toda hora hablan mal de los demás, juzgan, condenan al pastor, a los hermanos, a la ciudad, al gobernador, al alcalde, a todo el mundo. Viven hablando mal de los demás y juzgando y condenando. Déjame decirte, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo contrario, que de nuestra boca tiene que salir cada día bendición. Yo te invito que hoy le podamos decir a Dios: Señor, yo quiero vivir tu palabra, que tu palabra sea el fundamento de mi vida y de mi fe, y que cada día yo pueda enseñar a mis generaciones que el éxito de la vida del hombre está en poner por obra tu palabra. Porque, Señor, tu palabra es fiel y se cumple. Escúchame, la palabra de Dios dice allá en Deuteronomio capítulo 7, voy a decir desde el versículo 12 en adelante: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos. Bendecirá, estoy parafraseando, el fruto de tu tierra, o sea, lo que hagas con tus manos, tu negocio, tu trabajo, por haber oído, guardado y puesto por obra. No hay mayor bendición que obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica, ponerla por obra. Voy a decirte, es necesario salir de la crisis de fe. La necesidad del hombre, la ruina del hombre, la vida de necesidades y de dificultades, es porque el hombre no ha puesto por obra la palabra de Dios. Yo te invito a que volvamos nuevamente a las raíces, que volvamos nuevamente al camino donde decidimos obedecer a Dios, obedecer su palabra conforme a lo que está establecido. Escúchame, es el momento de buscar a Dios en santidad,
Es el momento de buscar a Dios en integridad. Es el momento de apartarse de una vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de chisme, de murmuración, de juicio, de condenación, y volvernos a Dios de todo corazón. Quiero invitarte que hoy hagamos una oración y que le podamos decir a Dios: yo quiero vivir una vida conforme a tu palabra. Padre, yo bendigo a cada persona que me está escuchando. Bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión. Dios, yo bendigo a sus generaciones, bendigo a mis generaciones. Que tu palabra sea una realidad cada día en mi vida. Que tu palabra esté grabada en nuestro corazón. Y que cada día, soberano Dios, podamos caminar en lo que tú tienes establecido para nosotros. Queremos, oh Dios, que cada día tu bendición sea una realidad sobre nosotros. Bendigo a cada familia, a cada hombre y a cada mujer, a cada persona que ha escuchado este mensaje, y que lo pongamos por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un gusto verles, y yo sé que la palabra de Dios es vida, y la palabra de Dios es como una espada que penetra y dice que llega hasta el alma. Que esta palabra produzca vida en tu vida y que cada día seamos mejores. Adelante de la mano de Dios.